Muy buenos días, bienvenidos a una sesión más del Seminario de Investigación del Departamento de Tecnología Médica de la Universidad de Chile. Es un agrado tenerlos a ustedes con nosotros. Hoy día tenemos como invitado a nuestro colega Cristian Aedo. Cristian, hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Cristian, gracias por estar con nosotros. Antes de partir con el seminario, quisiéramos hacer mención a una lamentable noticia que conocimos el día de ayer. Uno de nuestros académicos de la Universidad de Chile, el profesor Humberto Maturana, partió con 92 años y nos dejó justamente el día de ayer. Entonces queremos hacer referencia y un sentido de homenaje también al profesor, a la persona, al doctor, al académico Humberto Maturana y al tremendo legado que nos ha dejado en base a sus investigaciones. Una de las más prominentes, importantes, es la teoría de la autopoiesis, que básicamente tiene alrededor de 50 años de vigencia, y en esta teoría trata sobre cómo un sistema es capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo, y una de las teorías más conocidas del profesor Maturana y uno de sus legados más permanentes. Entonces, el día de hoy queremos hacer un sentido homenaje también al profesor Maturana y a todo el legado que ha dejado con nosotros. Entonces, partiendo con el seminario de hoy, como les comentaba, tenemos a nuestro colega Cristian Aedo. Cristian es tecnólogo médico de la mención de otorrinolaringología y también académico del Departamento de Tecnología Médica. Ya personalmente no nos conocemos por la contingencia principalmente, pero es un agrado estar contigo, Cristian. A ver si nos puedes contar un poquito de la trayectoria tuya y cómo ha sido este camino bastante largo de investigación que estás desarrollando. Vale, pues muchas gracias Tomás y Víctor por la invitación. Y bueno, primero me sumo también a las condolencias del profesor Maturana. Y claro, comentar desde el punto de vista de la electrofisiología, él fue el primero también que hizo un registro electrofisiológico en vivo en aves, y por eso fue nominado en su momento al premio Nobel. Pues, así que también es súper sensible la pérdida para la neurociencia en Chile en general. Y bueno, yo soy tecnólogo médico de la mención de otorrino, egresé el año 2012 más o menos, y mi inicio en la parte de investigación los hice en la misma Universidad de Chile, en el laboratorio de neurobiología de la audición, que en ese tiempo estaba a cargo el doctor Luis Robles, y con él, junto a una colega, Elizabeth Pavés, que también fue mi tutora, empecé ahí a estar en la investigación. Ya después de eso que terminé, empecé a trabajar un poco en la parte, en algunas consultas y todo, y paralelamente hice un magíster, también en el laboratorio de neurobiología y la audición. Y ahí estuve trabajando con el doctor Robles también y con el doctor Paul Delano, que ellos dos son como nuestras referencias en, en la neurobiología de la audición en general en nuestro país. Estuve con ellos 2 años más o menos, y cuando ya estaba terminando el magíster, tuve la oportunidad de entrar al DTEM como académico. Y ahí estuve algún tiempo y se me dio la posibilidad de ir a hacer un doctorado allá a España, a la Universidad de Salamanca, y me fui por allá más o menos como a mediados, principios del año 2017, y bueno, terminé hace muy poquito, a fines del año pasado, del 2020, y ya después de eso me incorporé nuevamente aquí al laboratorio, al DTEM. Así que más o menos eso es lo que he estado haciendo en todos estos años. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Entonces, vamos a dejarte con la presentación. El seminario de hoy día trata sobre la predicción de error en la corteza auditiva y su modulación colinérgica. Muchas gracias, Cristian, nuevamente por estar con nosotros. Vale, Adelante con la presentación. ya. Vale, vamos a compartir. Acá. ¿Se ve bien, cierto? Vale. Bueno, lo que les voy a presentar hoy día es el trabajo que pude realizar allá en
en Salamanca y sobre todo en el laboratorio de neurofisiología y cognición que estaba a cargo del doctor Manuel Sánchez Malmier. Y tiene como título la modulación colinérgica de la SCA, que es la adaptación específica a estímulos, y la predicción de error en la corteza auditiva de rata. Bueno, en general nosotros siempre estamos expuestos a muchos estímulos auditivos que van a estar en el ambiente. Y nosotros en general nos vamos adaptando, ¿cierto?, a todos estos sonidos. Pensemos, por ejemplo, cuando estamos en un bar o en un evento donde haya mucha cantidad de gente, nosotros vamos a tener muchos sonidos competitivos que vamos a ir escuchando. Ahora, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, alguna alarma o algún llamado, por ejemplo, en un bar, nosotros inmediatamente vamos a poner atención a ese ruido y nos vamos a olvidar, por así decir de alguna manera, respecto a los otros sonidos. Y cuando este sonido se va, nuevamente vamos a estar, ¿cierto?, en nuestro hábitat cotidiano de estar escuchando cosas. Bueno, esta capacidad que nosotros tenemos de escuchar sonidos tanto repetitivos y sonidos nuevos es de suma importancia para nuestro comportamiento. Pensemos, por ejemplo, en cómo nuestros antepasados, cuando escuchaban el sonido específico de algún depredador, ejercían el proceso de huida. Entonces, el hecho de escuchar sonidos nuevos nos ayudó mucho para sobrevivir de nuestros predadores. Entonces, básicamente de esto se trata un poquito todo el estudio que se ha hecho en relación a la adaptación específica a estímulos y también un poco a la predicción de error que les voy a contar ahora. Ahora, ¿cuáles son las formas de adaptación que existen en el sistema nervioso? Un tipo de adaptación es la adaptación clásica, donde si nosotros tenemos un estímulo, vamos a llamarlo estímulo A, vamos a ver que mientras avance en el tiempo y tengamos determinadas repeticiones de este estímulo, vamos a tener una respuesta neuronal que va a estar ahí simbolizada con estos puntitos azules. Ahora, si nosotros damos un estímulo nuevo, vamos a ver que no vamos a obtener alguna respuesta. Y esto es la forma clásica de adaptación. Nosotros podemos hacerlo, por ejemplo, pensarlo en un estímulo olfativo o en algún estímulo somatosensorial. Sin embargo, existe otro tipo de adaptación, que es la llamada adaptación específica a estímulos auditivos, o SCA, en la cual nosotros, si damos el mismo estímulo en una neurona que nosotros estemos registrando, vamos a encontrar esta respuesta neuronal, ¿cierto? Pero cuando nosotros demos un estímulo distinto, el estímulo B, nosotros también vamos a encontrar una respuesta neuronal, a diferencia de lo que pasaba con la adaptación clásica. Entonces, estos dos tipos de adaptaciones son las principales, ¿cierto?, que podemos encontrar en nuestro sistema nervioso. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta adaptación en la vía auditiva? En términos muy generales, nosotros, si podemos esquematizar la vía auditiva, nos vamos a encontrar que el sonido va a ser procesado en la cóclea, ¿cierto? Y desde ahí va a viajar por una serie de estaciones o vías auditivas. El núcleo coclear, el lemnisco lateral, el colículo inferior, el cuerpo geniculado medial del tálamo, y finalmente va a llegar esta información hacia la corteza auditiva, lugar donde se va a producir la percepción consciente de los sonidos. Ahora, a partir del colículo inferior, nosotros vamos a encontrarnos con dos vías de procesamiento auditivo. Una de estas vías es la llamada vía de primer orden o vía lemniscal, la cual va, en el caso de la corteza auditiva de rata, va a transmitir, ¿cierto?, la información desde el colículo inferior, particularmente desde el núcleo central del colículo inferior, hacia algunas estructuras del tálamo auditivo, y finalmente va a llegar hacia la corteza auditiva, pero hacia la corteza auditiva primaria. Esta vía lemniscal va a procesar fundamentalmente los aspectos físicos del sonido.
Por otro lado, vamos a tener otra vía, que es la llamada vía de segundo orden o vía no lemniscal, que se va a generar a partir de otros núcleos del colículo inferior, en el caso de la corteza auditiva, en el sistema auditivo de rata. Va también a viajar a algunos núcleos del tálamo auditivo y finalmente va a proyectar hacia las cortezas auditivas secundarias, en este caso de la rata. Y esto va a permitir esta vía de segundo orden o vía no lemniscal, el procesamiento de la escena más compleja en el caso de la escena auditiva. Y acá vemos que lo que les había mencionado antes, la adaptación específica a estímulo, se produce a partir desde el colículo inferior y va aumentando en magnitud hacia el tálamo y aumentando aún más en la corteza auditiva. Y además va a ir siendo mayor en las vías no lemniscales en comparación a las vías lemniscales. Ahora, ¿cómo nuestro cerebro está representando la realidad de alguna manera? Clásicamente se ha pensado que nuestro cerebro, en general nuestro sistema nervioso, estaría representando la información sensorial desde abajo hacia arriba. Vale decir que si nosotros, por ejemplo, escuchamos algo, esta información va a viajar por distintos estadios neuronales y va a finalmente llegar hacia la corteza y ahí se va a ir procesando la información. Y si bien eso es cierto, existe actualmente desde más o menos a fines de los 90 una teoría la cual nos dice que el cerebro sería una máquina continua de predicciones sobre lo que ocurre en el medio externo. Y en este sentido nosotros tendríamos dos tipos de respuesta para procesar la información sensorial. Tendríamos lo que se llama las unidades de error y tendríamos las unidades de estado. Cuando nosotros recibimos un estímulo sensorial, este estímulo sensorial estaría viajando desde abajo, ¿cierto?, hacia arriba, para que esta información sensorial sea codificada por nuestro sistema nervioso, y sin embargo, desde arriba hacia abajo se generarían continuas predicciones. Y estas predicciones lo que harían es más o menos, según esta teoría del cerebro predictivo, nos permitirían decir si estamos o no en presencia del estímulo que nosotros creemos o no. En el caso de que la información sea la que nosotros podamos predecir en nuestro sistema nervioso, esta información va a ir ascendiendo hacia jerarquías superiores. Y sin embargo, si nuestra predicción es errónea, vamos a mandar una señal de error y esta señal nuevamente va a subir desde abajo hacia arriba, actualizando el modelo para que nosotros podamos finalmente tener una percepción sensorial adecuada. Pensemos, por ejemplo, si estamos en nuestra casa y escuchamos afuera y que está ladrando un perro, por ejemplo. Y nosotros vamos y de alguna manera vemos que no es un perro y es un gato. Todo nuestro procesamiento, ¿cierto?, sensorial va a estar más o menos errado. Nosotros pensamos que estaba ladrando un perro y nos encontramos con un gato. Bueno, todas esas predicciones y errores van a fluir continuamente en el procesamiento sensorial. Y en esta teoría también existe, esta es una formulación matemática desarrollada principalmente por el profesor Carl Friston a fines de los 90, que son una serie de formulaciones matemáticas que se basan en la teoría del cerebro bayesiano o en la teoría de la teoría de Bayes de predictabilidad. Y esta teoría también involucra en su función el hecho de la precisión de expectación, expected precision, que se llama en inglés. Y en el fondo esta variable nos dice cuán preciso o no, o cuán expectante o no sería un estímulo sensorial que nos llega del medio externo. En el fondo sería una especie de incertidumbre, ¿cierto?, de qué estaría pasando en nuestro sistema nervioso cuando tenemos un estímulo sensorial. Bueno, esta precisión, expected precision, podría ser modulada por algunos neurotransmisores
Y nosotros en este trabajo postulamos que la acetilcolina estaría ayudando justamente a aumentar, ¿cierto?, estos niveles de predicción de error para hacer nuestra precisión, ¿cierto?, más aguzada frente a algún estímulo sensorial. Ahora, ¿qué referencias tenemos nosotros de la predicción de error en la corteza auditiva? Bueno, en el año 2013 se descubrió por primera vez, ¿cierto?, que cuando nosotros damos un estímulo nuevo, novedoso, existe un aumento, ¿cierto?, en el potencial registrado, en este caso un potencial de un registro de célula única, de single unit, en la corteza auditiva primaria. Esta fue la primera vez que se describió esto en el año 2003. Y fue solamente en la corteza auditiva primaria, o en A1, en rata. Sin embargo, en el año 2016, en el laboratorio donde yo estuve, se describió que esta respuesta de SCA estaba presente en todas las cortezas, tanto en las áreas primarias y secundarias, y que además esta SCA, o respuesta al tono novedoso, era aún mayor en las áreas secundarias. Y el año subsiguiente a este trabajo se describió que el error de predicción iba aumentando en cuanto a la jerarquía auditiva. Era menor en el colículo inferior, aumentaba en el tálamo y era aún mayor en la corteza. Y además, este error de predicción, ¿cierto?, era mayor en las áreas no lemniscales en comparación a las lemniscales. Ahora, en cuanto a la modulación colinérgica que estaría provocándose en la SCA, se estudió en el colículo inferior en el año 2015 y se vio que una inyección de acetilcolina localizada en el colículo inferior disminuía los niveles de adaptación específica a estímulos, recuperándose más o menos a la hora post-inyección. Y esto lo que provocaría es un aumento en la respuesta a los tonos repetitivos o estándar que les voy a señalar a continuación. Por lo tanto, lo que estaría provocando la acetilcolina en el colículo inferior, al menos, es una disminución de la adaptación específica a estímulos que ya les mencioné anteriormente. Entonces, ¿cuál fue mi pregunta de investigación en este caso? Si la acetilcolina estaría modificando tanto la SCA y el error de predicción en la corteza auditiva, lemniscal y no lemniscal. Y la hipótesis de trabajo para este caso fue que la aplicación local de acetilcolina estaría modulando los niveles de SCA y de error de predicción en la corteza. Y también en una parte de nuestro trabajo propusimos que estaría jugando un papel clave en la detección de sonidos en tareas de comportamiento. Entonces nuestros objetivos fueron 5. Determinar si la SCA variaba en las distintas áreas de la corteza, cómo afectaba la acetilcolina los niveles de SCA en las distintas capas de la corteza auditiva, determinar qué tipos de receptores colinérgicos están involucrados en esto, también determinar si la acetilcolina modula tanto el error de predicción y si juega un papel clave en la precisión de este, y si el entrenamiento auditivo estaría cumpliendo un rol en la detección de la saliencia de sonidos relevantes para el comportamiento. Entonces, los resultados de este estudio los agrupamos en 3 estadios o en 3 estudios distintos. En una primera parte lo que hicimos fue medir la detección de novedad en neuronas realizadas en registros fisiológicamente en la corteza auditiva de rata. Un segundo estudio, lo que hicimos, que fue como el fuerte un poco de este trabajo, fue la modulación colinérgica tanto de la SCA y del error de predicción en la corteza auditiva. Y una tercera parte fue que estudiamos la discriminación de la saliencia de estímulos discrepantes o deviant, ¿cierto?, en la corteza auditiva de rata, en tareas de comportamiento. Y este fue el primer estudio que realizamos en la corteza auditiva de rata. Y acá más o menos les voy a esquematizar un poquito lo que hicimos. Nosotros colocábamos un electrodo, ¿cierto?, de tungsteno un poquito, ahí. Un electrodo de tungsteno en este caso en la corteza auditiva de rata.
y nosotros registramos la actividad neuronal cuando dábamos algún sonido. Después lo que hacíamos nosotros, una vez que registrábamos, ¿cierto? Era, teníamos una serie de actividad celular, puede ser tipo single unit o multi-unit, una sola neurona o muchas neuronas, y lo que nosotros hacíamos era registrar el umbral electrofisiológico de estas neuronas y lo registrábamos en presencia de sonido, y obteníamos unas respuestas neuronales que en este caso las llamábamos tipo dot raster. Y una vez que nosotros teníamos esta actividad neuronal, lo que hacíamos después eran los mapas frecuenciales, vale decir, cuál era la respuesta frecuencial de esa neurona o de ese grupo de neuronas frente a la presencia de un sonido. Y acá en este esquema lo que se ve, las rayitas estas de color naranja, son distintas intensidades y frecuencias, ¿cierto?, entregadas en un tipo de estímulo, y estos circulitos rojos simbolizan la actividad neuronal evocada por estos estímulos. Cuando terminaba este paradigma de estimulación, nosotros teníamos acá, ¿cierto?, un mapa frecuencial. En este caso, un mapa de respuesta de la neurona a la presencia o no de sonido. Y finalmente lo que nosotros hacíamos con estos mapas frecuenciales es hacer una especie de mapa tonotópico en la corteza auditiva de rata. Acá vemos las separaciones de las distintas áreas primarias y secundarias en la corteza auditiva de rata. A1, AAF y BAF son las áreas primarias, y SRAF y PAF son las áreas secundarias. Los colores van indicando la especificidad frecuencial o tonotopía, ¿cierto?, en la respuesta de estas áreas frecuenciales. Entonces, cada una de estas áreas presentó, ¿cierto?, algún tipo de ordenamiento o procesamiento ordenado de frecuencias, también llamado tonotopía. Y acá me voy a detener un poquitito para explicarles un poco cuáles fueron los paradigmas de estimulación auditivos que nosotros ocupamos en este estudio. El principal paradigma que nosotros utilizamos fue el paradigma Oddball. Este paradigma ha sido muy utilizado más o menos a fines de los años 70 más o menos, en el cual están presentes dos tipos de estímulos. Un tipo de estímulos que es repetitivo, más o menos el 90% de las veces en frecuencia, al cual vamos a llamar estándar o estímulo repetitivo. Y otro tipo de estímulo que va a ser un estímulo novedoso, no repetitivo o Deviant, el cual va a aparecer en este caso un 10% solamente en nuestro paradigma. Entonces nosotros vamos a tener algún tipo de neuronas que van a responder de igual forma tanto a los estímulos repetitivos y no repetitivos, a los estándar y Deviant, mientras que vamos a tener otras neuronas que van a ir respondiendo, que la respuesta al tono estándar va a ir decreciendo en términos de amplitud, ¿cierto? Pero cuando nosotros tengamos un estímulo Deviant, esta respuesta va a estar más elevada. Y a este tipo de respuesta es lo que nosotros vamos a llamar la respuesta tipo SCA, y vamos a llamarlas estas neuronas adaptadas, en contraste a las no adaptadas del ejemplo de arriba. Ahora, ¿cómo se estarían explicando estos modelos? Porque si ustedes se fijaron en el ejemplo anterior, cuando nosotros dábamos un estímulo Deviant, veíamos que la estimulación al tono repetitivo, ¿cierto?, iba decreciendo, mientras que la estimulación al tono Deviant provocaba un aumento en la amplitud de la respuesta electrofisiológica. Existen algunas teorías que podrían explicar esto. Una es la Fresh Afferent Models, o las aferentes frescas, el modelo de aferentes frescas, ¿cierto?, en el cual nosotros, si damos un estímulo frecuente, vamos a provocar una adaptación en la sinapsis, y esto lo que va a provocar es una atenuación en la respuesta al tono repetitivo o estándar. Ahora, si nosotros damos un estímulo Deviant o infrecuente, lo que vamos a provocar es un reclutamiento de nuevas sinapsis o sinapsis frescas, y esto es lo que va a provocar la respuesta no adaptada.
y lo que vamos a provocar, ¿cierto? Esta diferencia entre la respuesta al tono Vivian y estándar es la adaptación específica a estímulo. También tenemos otra hipótesis, ¿cierto? Otro modelo para explicar esto, que es el modelo basado en memoria, en el cual se va a plantear que los tonos repetitivos van a crear patrones de regularidad, van a codificar de alguna manera alguna regularidad, por lo tanto, el sistema va a ser una predicción, vale decir que nuestro sistema va a estar esperando que el próximo estímulo sea el mismo, ¿cierto?, que el estímulo anterior. Y esto es lo que va a provocar la atenuación de la respuesta a los tonos repetitivos. Ahora, cuando nosotros damos un estímulo estándar, un estímulo no repetitivo, lo que va a ocurrir es un error en la predicción, ¿cierto? Y esto va a aumentar la respuesta a los tonos Vivian, a los tonos novedosos. Y esto es lo que va a provocar finalmente un aumento en la respuesta a los tonos novedosos, que clásicamente en el electroencefalograma se ha llamado el MMN o Mismatch Negativity. Entonces, por un lado vamos a tener una baja en la adaptación, y por otro lado un aumento en la respuesta al tono Vivian o Vivian's Detection. Y esto estaría también explicando estos resultados. Ahora, este modelo tiene un problema, ¿cierto? Que nosotros no podemos controlar con este modelo auditivo, el paradigma Osborne, dos cosas. Una va a ser la regularidad de los estímulos, vale decir que siempre van a tener algún tipo de patrón, y tampoco vamos, si se fijan acá, en los circulitos rojos van a tener un porcentaje, ¿cierto? En este caso de 10% de aparición, que se va a ir repitiendo continuamente en el tiempo. Entonces nosotros tuvimos que diseñar dos tipos de controles alternativos, ¿cierto? En nuestro estudio, para que esta regularidad, ¿cierto?, que nosotros veíamos en este estímulo no se produjera. Y una de estas cosas de lo que hicimos fue crear un paradigma de estimulación que nosotros llamamos Many Standard, en el cual cada uno de los estímulos tiene igual probabilidad de aparición en nuestro esquema, en nuestro paradigma de estimulación. Por lo tanto, no va a haber una regularidad, no se va a violar una predicción como sí pasaba con los estímulos tipo Osborne. Entonces acá nosotros podemos tener una respuesta a los tonos estándar, a los tonos Vivian, y estos puntitos amarillos que pasaron de ser Vivian, ahora van a ser nuestros controles. Y a esto le vamos a llamar el Many Standard. Ahora, ya tenemos el Many Standard, sin embargo acá nosotros perdemos, ¿cierto?, nuestro patrón de regularidad. Entonces ahora nosotros hicimos otro control que pudiese de alguna manera conservar ahora esta regularidad. Y a esto nosotros le llamamos el control cascade o el control en cascada, en el cual nosotros ahora sí vamos a tener una regularidad que no se va a romper por la presencia de un tono. Y acá también nuevamente los dos tonos que originalmente utilizamos como estímulo Vivian van a estar presentados ahora en una forma regular y también van a ser nuestros controles. Por lo tanto, también vamos a tener una respuesta de adaptación, vamos a tener una respuesta Vivian, que va a ser nuestro error de predicción, y una respuesta control. Estos los vamos a presentar tanto de forma ascendente como de forma descendente. Y finalmente, para este trabajo, entonces, vamos a tener tres tipos de respuestas neuronales. Vamos a tener una respuesta Vivian y una respuesta estándar, y a esta diferencia nosotros le vamos a llamar SCA, o potencial de disparidad neuronal. Por otro lado, a la respuesta, a la diferencia entre la respuesta Vivian y la respuesta control, le vamos a llamar error de predicción o detección de novedad. Finalmente, a la diferencia entre la respuesta control y la respuesta a los tonos repetitivos o estándar, le vamos a llamar supresión por repetición. Y bueno, siguiendo, eso fue más o menos para mostrarles los paradigmas auditivos que nosotros utilizamos.
Ahora, continuando con el primer estudio, nosotros clasificamos las neuronas registradas en dos grandes tipos, en base a una clasificación a fines de los años 60 por el doctor Moncaste. Clasificamos las espigas de las neuronas registradas en dos grandes grupos, en espigas anchas o regulares, que llamamos excitatorias, y espigas estrechas o rápidas, que llamamos inhibitorias. Y en nuestro trabajo lo que encontramos fue que la mayoría de las neuronas que nosotros registramos correspondían a neuronas tipo rápida o fast spike. Perdón. 171 unidades en comparación a las 60 regular spike. Posteriormente estudiamos la distribución de estas fast spike y regular spike a lo largo de todas las cortezas auditivas, tanto primarias como secundarias. Y posteriormente lo que hicimos fue determinar si las espigas primarias y secundarias, perdón, las espigas rápidas y irregulares tenían algún ¿cómo se llama? Relación en los valores de error de predicción, de supresión por repetición o del potencial de disparidad. Y nos encontramos que no se encuentran diferencias. Les voy a pedir un minutito, por favor. Ahora sí, perdón, que me atoré un poquitito. Y bueno, no encontramos diferencias en valores de error de predicción, ni del potencial de disparidad, ni la supresión por repetición. Entonces, las conclusiones de este primer estudio fueron principalmente que el ancho de las espigas las podemos utilizar para clasificar como espigas excitatorias o inhibidoras, y la participación de ambos tipos de neuronas va a contribuir a la generación del error de predicción. Nuestro segundo estudio trató de la modulación colinérgica sobre la SCA y el error de predicción en la corteza auditiva. Actualmente está ahí en proceso de publicación y espero que ya sea en esta revista o en otra revista lo podamos publicar prontamente. Y acá, ¿qué es lo que hacíamos? Registramos de la misma forma que el primer estudio, pero acá lo que hicimos fue, además de todo, utilizar un electrodo que se llamaba multibarrel, en el cual nosotros podíamos inyectar alguna droga, en este caso la acetilcolina. Este multibarrel eran unos tubitos muy finitos unidos entre sí, en el cual nosotros podíamos inyectar algún tipo de droga. Y bueno, en este caso, en este trabajo fue la acetilcolina. Entonces, cuando nosotros colocábamos el electrodo e inyectábamos la acetilcolina, lo que provocábamos era una activación masiva de receptores colinérgicos, tanto muscarínicos como nicotínicos. Y este efecto pasaba más o menos a la hora post inyección. Ay, perdón. Si se fijan, acá tenemos una respuesta frecuencial de una neurona, mapas tonotópicos y los valores que les mencioné anteriormente, que fue lo que medimos en este trabajo. Acá tenemos un ejemplo de todas las respuestas de mapas frecuenciales que nosotros hicimos en las 5 áreas, en condiciones de control, en presencia y en recuperación de acetilcolina. Y lo que vemos que
la acetilcolina estaría incrementando masivamente la respuesta neuronal en todas las áreas. Ahora, ¿cómo estaría actuando la acetilcolina y la adaptación específica a estímulos? Acá tenemos registramos todas nuestras neuronas, ploteamos todas nuestras neuronas, perdón, y las mostramos en relación desde el nivel menor hacia el nivel mayor de CCI o SCA obtenido. Y acá lo ploteamos con un ejemplo gráfico que se llama Violin Plot. Y acá, en este ejemplo, lo que mostramos fueron todos los ejemplos obtenidos cuando nosotros inyectamos acetilcolina. Los puntos rojos fueron los puntos significativos en comparación a los puntos blancos, y los puntos negros fueron los no significativos. Y acá vemos un esquema de Violin Plot, ¿cierto?, en la respuesta frente a acetilcolina y la recuperación. Por lo tanto, podemos decir que la modulación colinérgica aumentaría los niveles de SCA en la corteza auditiva. Ahora, esta respuesta que nosotros vimos antes se podría deber a tres situaciones. Podía ser que existiera un aumento en la respuesta a los tonos novedosos, una disminución a los tonos estándar o una mezcla de ambas cosas. Entonces lo que hicimos acá fue registrar todas las respuestas obtenidas con los tonos Debian y todas las respuestas registradas hacia los tonos estándar en condición control. Y esto lo comparamos con los obtenidos en presencia de acetilcolina. Y lo que vimos fue que la acetilcolina estaría incrementando exclusivamente la tasa de descarga basal hacia los tonos novedosos o Debian. Y bueno, nuestro siguiente objetivo fue determinar si esta respuesta era específica para algún receptor colinérgico. A grandes rasgos, los receptores colinérgicos los podemos dividir en dos grandes grupos, en los receptores muscarínicos y en los receptores nicotínicos. Entonces lo que nosotros hicimos fue inyectar antagonistas tanto muscarínicos y nicotínicos y ver cómo variaba la respuesta. Entonces acá tenemos los valores obtenidos en condiciones control y las separamos en dos grupos, en inyección para antagonistas muscarínicos, que fue la escopolamina, y nicotínicos, como fue la mecamilamina. Y posteriormente realizamos las mediciones cuando nosotros inyectamos ambos tipos de antagonistas. Y lo que vimos fue que solamente cuando inyectamos escopolamina, un antagonista muscarínico, se produjo una disminución en la respuesta Debian. La respuesta a los tonos estándar se mantuvo sin cambios significativos. Por lo tanto, la modulación colinérgica estaría, en nuestro trabajo al menos, estaría generada principalmente por receptores de tipo muscarínico. Y finalmente, estudiamos los efectos de la acetilcolina en la codificación predictiva. Lo que hicimos fue estudiar los valores tanto del neuronal mismatch, o su equivalente sería el mismatch negativity, valores de error de predicción y los valores de error de supresión por repetición para áreas lemniscales y no lemniscales, y comparamos esto con cuando nosotros inyectamos la acetilcolina. Y vimos que cuando inyectamos acetilcolina, ¿cierto?, se produjo un aumento tanto significativo del mismatch negativity y del error de predicción.
tanto en áreas lemniscales como en no lemniscales. El error de supresión o la supresión por repetición se mantuvo sin cambio significativo. Entonces, la modulación colinérgica en nuestro trabajo estaría aumentando los valores de error de predicción y el mismatch negativity, tanto en las áreas lemniscales y no lemniscales. Entonces, acá lo que concluimos principalmente fue que se produjo un aumento en los niveles de SCA, provocados principalmente por un aumento en la respuesta neuronal a los tonos Vivian o a los tonos no repetitivos. Y también la acetilcolina estaría aumentando el error de predicción y el potencial de disparidad, tanto en áreas lemniscales como no lemniscales. Pero no estaría teniendo efecto en la supresión por repetición. Y bueno, nuestro último estudio en este caso fue el efecto de los sonidos relevantes en tareas de comportamiento, tanto para el potencial de disparidad neuronal o el MMN y el error de predicción. Y acá lo que nosotros hicimos fue entrenar a un grupo de ratitas. Lo que primero hicimos fue medirles sus niveles de audición, en este caso con registros de potenciales evocados auditivos de tronco o ABR, y cuando ya sabíamos que todas las ratas escuchaban bien, las colocamos en una caja de comportamiento para que aprendieran algún tipo de tarea. Los animales aprendieron varias tareas, pero la principal tarea que aprendieron en este paradigma de entrenamiento fue discriminar un sonido tipo oddball, o sea, un sonido Debian en un paradigma oddball. Y acá tenían generalmente 4 tipos de respuesta que nosotros evaluamos. Las respuestas HIT, que en el fondo eran las correctas, cuando el animal señalaba que estaba en presencia de un estímulo Debian. Obviamente esto fue un paradigma hecho con alguna recompensa que estaba ahí justo detrás de la cajita que se ve en la imagen, que era un pellet de comida. Teníamos también las respuestas erradas o miss, que era cuando el animal no contestaba un tono Debian. Los rechazos correctos, cuando el animal no contestaba un tono estándar. Y la falsa alarma cuando el animal efectivamente contestaba un tono Debian. Con todos estos valores nosotros calculamos un valor denominado D', ¿cierto? Y que nos daba cuál fue la performance de la rata en cada una de estas tareas, y nosotros tomamos que valores de D' mayores a 1 eran aceptables. Vale decir que valores mayores a 1 estábamos en presencia de que la rata efectivamente había aprendido a hacer la tarea. Entonces tuvimos 4 grupos de animales, cada grupo tenía 4 animales y estudiamos distintas frecuencias presentadas tanto de forma estándar en color azul y Debian en color rojo. Tuvimos también un quinto grupo de 4 animales, los cuales fueron nuestros controles, que les llamamos naive. Y bueno, los resultados obtenidos en este caso los separamos en 3 grupos. Primero, en la tarea oddball, ¿cierto? Donde el animal debía avisar, ¿cierto? Cuando estaba en presencia de un estímulo Debian. Y lo que vemos aquí en el gráfico es que a medida que pasaban las sesiones, el animal era capaz de contestar, de reconocer de mayor forma el estímulo Debian. O sea, se desempeñaba mejor en esta tarea de reconocer un estímulo Debian en un paradigma oddball. Y esto lo veíamos con los valores de D'. Después hicimos lo mismo, pero aumentando el contraste de la frecuencia entre los tonos estándar y Debian. A medida que aumentábamos la frecuencia, el contraste, la diferencia entre Debian y estándar era mayor, por lo tanto es más fácil de reconocer. Y lo que vimos fue que para todos los animales también, a medida que aumentábamos el contraste, también aumentaba la performance del animal, evaluada con este índice D'.
Y lo último fue que nosotros colocábamos ahora, en vez de un estímulo Debian, múltiples estímulos Debian, embebidos en una serie de estímulos repetitivos, que le llamamos tarea de múltiples Debian, y en la cual también todos los animales fueron capaces de reconocer estos estímulos. Por lo tanto, en las 3 tareas de comportamiento, los animales podemos decir que las realizaron efectivamente. Una vez que estuvieron entrenados estos animales, nosotros les realizamos registros electrofisiológicos, e hicimos una cirugía en la corteza auditiva mediante un electrodo de tungsteno, ¿cierto? Obtuvimos los registros en la corteza auditiva y también registramos todos los valores que les mencioné anteriormente. La SSA, el error de predicción y la supresión por repetición. Y acá lo que vemos es que en 3 de los 4 grupos de frecuencia encontramos diferencias significativas en la respuesta a las frecuencias entrenadas versus no entrenadas. Vale decir que el SSA aumentó en las frecuencias que nosotros entrenamos, en comparación a las no entrenadas. Cuando agrupamos todas las respuestas, también encontramos un aumento significativo en el SSA en comparación a las frecuencias no entrenadas. Y en nuestro grupo control no observamos diferencias significativas. Y bueno, finalmente nuestro último objetivo fue estudiar tanto el error de predicción como el potencial de disparidad en las frecuencias entrenadas y no entrenadas. Y lo que vimos fue que tanto el potencial de disparidad neuronal como el error de predicción fue mayor, o sea, fue significativamente mayor en las frecuencias entrenadas versus las no entrenadas. Y las conclusiones de este estudio entonces fueron que las ratas pueden discriminar con éxito la saliencia de los Debian, y por otra parte el entrenamiento de discriminación auditiva. Y esto estaría aumentando tanto el mismatch negativity como el error de predicción, pero no la supresión por repetición. Y bueno, nosotros creemos que el entrenamiento auditivo estaría induciendo, ¿cierto?, algún tipo de potenciación a largo plazo en la corteza auditiva en las ratas con las frecuencias entrenadas. Y bueno, eso sería mi presentación. Muchas gracias por escucharme. Bueno, todo este trabajo yo lo hice en la Universidad de Salamanca. Acá hay muchas fotos de muchas personas que me acompañaron en el proceso, tanto en España como aquí en Chile, amigos, colegas y mucha otra gente muy, muy querida para mí. Así que muchas gracias por escucharme y por prestarme su atención con este trabajo. Perfecto, Cristian, muchas gracias por la presentación. Efectivamente el título era algo complejo, pero sin duda lo presentaste de manera muy, muy clara, se pudo entender bastante bien todo el trabajo que realizaste. Entonces quisiera abordar contigo un par de preguntas. Ya, pues. Principalmente, ¿cuáles fueron las principales dificultades en las que te enfrentaste tú para realizar todo este trabajo que es bastante extenso? Bueno, el trabajar con animales, si bien presenta algunas ventajas con trabajar con seres humanos o con muestras biológicas, tiene sus dificultades. Aprender la cirugía fue bastante difícil, la verdad, me tomó harto tiempo. Y estos experimentos son súper largos. O sea, yo me acuerdo que a veces había días que partía a las 8:30 de la mañana, y me acuerdo que un día fácilmente terminé a las 6 de la mañana del otro día. Entonces era prácticamente estar un día completo registrando. Entonces la parte experimental era súper extenuante, la verdad, súper larga. Yo diría que eso fue una de las cosas complejas. Y también esto obviamente es súper alejado a lo que uno hace como, en el caso mío, tecnólogo médico en la práctica clínica. Entonces fue también meterme en un tema más o menos un poco alejado de lo que yo hacía. Y claro, eso también en interiorizarme un poquito en el tema también me tomó tiempo.
Entonces yo creo que esas fueron las dos principales como dificultades en el trabajo, que bueno, ya con el tiempo se fueron superando, pero eso yo creo que fue lo más difícil. Perfecto. Y dentro de los resultados que tú tuviste, ¿cuáles son las principales proyecciones que pueden tener estas conclusiones que sacaste de todos los experimentos? Eh, Aplicación más que nada. lo principal y que es súper novedoso es que hasta el momento la teoría de esta del predictive coding, que en el fondo que te dice que el cerebro es como una máquina de predicciones, ¿cierto? Nosotros obviamente tenemos una serie de neurotransmisores en nuestro sistema nervioso. Y si bien se ha postulado que algunos neuromoduladores estarían en presencia o modularían de alguna manera este error de predicción, no se ha demostrado que alguno en especial lo haya hecho. Entonces, este al menos sería el primer trabajo que demostraría que en la corteza auditiva el error de predicción, en el fondo esta precisión de la respuesta que yo les hablaba, sería modulado por acetilcolina. Entonces, esa es como la importancia del trabajo, que el error de predicción sería modulado por acetilcolina y que además sería diferencialmente modulado por receptores muscarínicos. Esa sería como la importancia. Justamente en relación con eso, la acetilcolina parece que juega un papel bastante central ahí. Entonces bueno, se sabe que hay enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson también, en donde se ha identificado una disminución de la inervación colinérgica. ¿Ya qué tipo de relación podría existir entonces con los Sí, pues, resultados que presentas ahí? mira, el año 2000, creo que 2013 o 2014, un investigador alemán de apellido Dursmit fue el primero que implantó un neuroestimulador en el núcleo basal de Meyer. El núcleo basal de Meyer es el principal núcleo generador de acetilcolina en la corteza cerebral. Entonces, él lo que hizo fue neuromodular, ¿cierto? Dar unos pulsos muy pequeñitos, pulsos eléctricos y magnéticos en esa zona para poder secretar más acetilcolina a nivel en este caso de la corteza. Y lo que vio fueron resultados súper prometedores porque le hizo toda una serie de estudios neuropsicológicos a estos pacientes previo a este implante. Fueron poquitos, no fueron muchos implantes. Y claro, cuando le hizo los estudios estos neuropsicológicos después y otras pruebas, más del 50% de los pacientes mejoraron. Entonces esto quiere decir que la acetilcolina estaría ahí generando un rol muy importante, sobre todo en el Alzheimer. En el Parkinson también sé que se ha estudiado, pero al menos este dispositivo que te menciono yo lo sabía en personas con Alzheimer y mejoró mucho su performance cognitiva, la verdad, en comparación a cómo estaban antes. Así que claro, la acetilcolina sería un probable candidato o un target para potenciar su funcionamiento y mejorar un poquito las habilidades cognitivas en sujetos con algún tipo de patología neuropsiquiátrica, en este caso el Alzheimer. Súper interesante. Esas son las preguntas que tenemos entonces, Cristian. No hay más consultas de la audiencia. Queremos agradecerte nuevamente por estar esta ocasión con nosotros, felicitarte por la excelente presentación, súper claro todo, y dejarlos invitados a todos para la próxima sesión del 21 de mayo. Bueno, el 21 de mayo es feriado, va a ser entonces el 3 de junio. Vamos a comenzar con otro seminario de extensión en esa fecha, los dejamos invitados desde ya. Gracias, Cristian, Ya, nuevamente. pues, Y muchas gracias por acá. la invitación y saludos a todos ahí que estaban viendo la presentación. Hasta una próxima ocasión, entonces. Ya, Muchas gracias por la atención. chao, chao.